ustedes han hecho hasta ahora una revisión de la literatura. Esa revisión de la literatura que ustedes han hecho, muchos de ustedes lo que han buscado ha sido tesis, ¿no? Pero muchas de las tesis que ustedes han presentado no tienen, realmente no es una tesis. En algunos casos, por ejemplo, es una mejora de un proceso, pero el nombre del documento lleva como título tesis. En otros casos, han pretendido hacer una tesis, pero lo han mezclado con un plan de negocio. Me refiero a los documentos que han presentado y cuyo título dice tesis. Por eso es que ustedes han encontrado que muchos documentos que me han enviado, cuando he pasado el feedback, no tenía el sustento y les decía que no era válido. Y en razón de eso, yo les ponía en el feedback que ustedes busquen en los papers, ¿no? Que busquen en las fuentes de información que la universidad nos ha dado y que ahí ustedes pueden encontrar la información que ustedes están buscando. De hecho, hay muchos de ustedes que me indicaron que sí, ya estaban encontrando información, y otros que entiendo, al haber descartado mucho de las tesis que han presentado, están en la búsqueda de la información en la base de datos. Yo lo que voy a hacer ahora en primera instancia es nuevamente mostrarles cómo ingresar a la base de datos, ¿sí? Y cómo hacer la búsqueda de la información que estoy yo pretendiendo estudiar. A ver, si tuvieran alguna pregunta en el interín, me la hacen saber para poder aclarar la duda, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy aquí, estoy entrando a la biblioteca virtual, todos se visualizan, es decir, lo que estoy haciendo. Estoy aquí en biblioteca virtual, he ingresado a la biblioteca virtual, aquí tengo ProQuest, son los libros en línea, y aquí tengo también EBS. ¿De acuerdo? Ahí estoy. Ir al sitio web. Están visualizando, ¿correcto? Okay, estoy en el sitio web, me pide mi usuario. Ahí estoy. Acabo de ingresar, bueno, estoy ingresando. ¿Ya está? Ahí está. ESCO, todas las áreas del conocimiento. Estoy dando clic, ¿no? Y de pronto mi estudio, mi tema de investigación, asumamos que sea la internacionalización de las MIPES peruanas. ¿Sí? En el periodo 2015 al 2020, al 2019. ¿De acuerdo? Lo que sea, asumamos que sea mi tema, peruanas ubicadas en libros. ¿Sí? Ese es el tema que yo quiero desarrollar, las MIPES, la internacionalización de las MIPES peruanas. ¿Sí? Ese es mi tema. Entonces, como a mí me interesa analizar qué ha pasado con las MIPES peruanas desde el punto de vista de la internacionalización, eso en el fondo es lo que quiero hacer. El periodo temporal yo lo estoy situando a efectos de poder saber, ¿no? De qué años a qué años estoy pretendiendo analizar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar yo? Bueno, de hecho, en primer lugar, buscaré internacionalización de empresas. ¿Sí? Y yo diré, bueno, pero no puedo buscar
todos los años tengo que filtrar. A mí el profesor me ha dicho que tienen que ser de los últimos 3 años. Entonces, buscaré del 2017 al 2020. ¿Y ahí está? Pues ahí me salen una serie de documentos. 135 documentos me salen aquí. Entonces, recuerden, mi tema es la internacionalización de las empresas peruanas. ¿De acuerdo? Y por aquí puede ver algo. Voy mirando, ¿no? Ah, mira, dice, la internalización impacta en otros indicadores a corto plazo de un estudio sobre empresas brasileñas. Tendría que ver, hago la descarga, tendría que ver si es que se relaciona o no con lo que yo estoy buscando. Recuerden, las MIPES, ¿no es así? Está en portugués. ¿Qué es lo que me interesa a mí de esto? Saber, este es el abstract o el resumen, ¿no? La propuesta de este artículo investiga la relación existente entre el grado de internacionalización de empresas brasileñas y los indicadores de desempeño financiero. Bueno, yo la verdad es que no había pensado hacer sobre ese punto. Por lo tanto, para mí este estudio no me ayuda. ¿Sí? Asumamos que yo he querido ver desde el punto de vista de la gestión, específicamente desde el punto de vista de los factores que han impulsado. Y entonces voy a ir buscando uno por uno. Acá hay uno que dice internacionalización de empresas. Recuerden que ya filtré los años y todos salen del 2017 al 2020. Y acá me habla de internacionalización de empresas, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que debo priorizar y mejorar en mi oferta? ¿Son los productos y servicios de los bonos comerciales? ¿Es posible crecer sin alguno de ellos? Y me empieza a hablar de una serie de puntos que de repente me parecen interesantes y me pueda servir. Ahora, ¿cómo sé que esto que yo estoy aquí, esto que he encontrado, sí realmente es un estudio? Porque ya desde el mismo momento que lo encuentro en EBSCO, ya tengo la certeza de que este documento ya ha sido filtrado, ya es un documento científico. ¿De dónde sale? Aquí está. Y así yo tengo que encontrar mínimo 20 artículos que me ayuden a mí a construir teóricamente el tema que quiero desarrollar. Ahora, ¿por qué les digo que tiene que ser teóricamente? Porque lo que ustedes van a hacer, o lo que vamos a hacer juntos durante las 8 semanas, es lo que se llama un paper teórico. ¿Qué quiere decir este paper teórico? Quiere decir que hay una búsqueda de información, ¿sí?, de estas fuentes de información, donde en función de eso nosotros vamos a analizar la problemática en razón del tema que queremos estudiar. Vamos a hacer una metodología explicando cómo hemos hecho nosotros la búsqueda de toda esa información, que es hasta ese punto donde nosotros estamos pidiendo para para este avance 1, porque para el avance 2, ya además de la introducción, además de la metodología, se va a pedir el análisis de los resultados, es decir, que de todos los papers que tú tenías, cómo se has analizado, qué es lo que estableces, qué aportes hay, qué problemas aún existen, eso es parte del análisis, y vamos a llegar a una parte de discusión, ¿no? Que es lo que todavía queda por seguir desarrollando. Eso, los dos últimos temas es parte de la T2. La T1 lo que busca es que ustedes redacten la introducción, la cual incluye, ¿no? Como ustedes pueden revisar el WhatsApp que les envié en su momento. Lo que yo les indicaba es que ustedes pongan dentro de la parte de introducción la justificación, ¿no?,
y el objetivo y la pregunta de investigación. Y dentro de la metodología, que es la otra parte, es cuáles han sido los criterios de inclusión o exclusión en la búsqueda de información, los recursos de información, es decir, dónde has buscado, en qué base de datos, las búsquedas, cómo se ha dado, las estrategias de búsqueda que has utilizado, has buscado por antigüedad, por palabras clave, por tipo de estudio, en qué idiomas, ¿no? El descarte e inclusión, que es cuáles son los criterios por los cuales descartaste o incluiste un estudio, y claro, la selección de datos que describe, ¿no?, cómo has extraído los datos de los estudios. Por ejemplo, el año de publicación, la revista, el país y todo ello. Todo eso es la metodología. Y obviamente vas a terminar con tus referencias, ¿no?, y tus citas bajo las normas APA. Si dentro de la redacción de la introducción de la introducción o una parte de la metodología yo voy a referenciar algo de los papers que he obtenido, tengo que usar las normas APA, los voy a citar. Si no, voy a tener que, para las referencias, que es lo que llamábamos en las monografías, la bibliografía, en este tipo de trabajo se llama referencias, vamos a tener que trabajar bajo las normas APA, tanto las citas como las referencias. Esa es la esencia del trabajo durante al menos hasta estas 4 semanas. Las 4 semanas siguientes vamos a seguir con la elaboración de un paper teórico, y ustedes, para que tengan una idea en qué consiste más o menos un paper teórico, yo les voy a mostrar aquí. A ver. Sigo con internacionalización, ya para no perderme en el ejemplo de lo que hemos empezado. Por ejemplo, esto no me interesaría a mí. La internacionalización del Japón no es lo que yo estoy buscando. Quiero mostrarles aquí un paper teórico. Lo que sí queda claro es que la búsqueda de información no solo la pueden hacer en castellano, la pueden hacer en inglés, francés y cualquier otro idioma que ustedes puedan dominar. Probablemente algo de esta guía me podría servir, tendría que leerlo para ver si es que me va a servir o no. Pero lo que yo quiero ahorita es mostrarles yo un modelo de un paper teórico para que ustedes puedan ver. A ver, a ver, a ver. Ah, ya. Ese es el caso de cascos. Quiero algo en castellano para... Acá está. Bueno, está en portugués, pero miren. La internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en el continente americano. Revisión de literatura. Eh, Algo así es más o menos lo que ustedes van a hacer o se hace cuando hablamos de desarrollar un paper. Es lo que nos toca a nosotros hacer durante estas primeras 8 semanas. Creo que esto no está libre.
Miren, eso está en 4 idiomas: inglés, francés, portugués y español. Acá está el DOI. Cuando no encuentro, aquí ustedes ubican DOI, y en función de ese DOI, es más fácil encontrar el documento. Acá está. ¿Ven? Está el resumen, ¿sí? Es lo que llamamos el abstract. Acá están todas las referencias que ha utilizado el autor. Miren ustedes la cantidad de literatura que ha utilizado. Pero texto completo PDF, acá está. Descargar el archivo. Ya está. Son 16 páginas, ven ustedes. Y empieza con una introducción, ¿sí? Donde en la introducción están los puntos que ya les he descrito, ¿no? La internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, la metodología de recolección de datos, que es más o menos lo que se les está pidiendo a ustedes, hasta ese punto, ¿sí? Los análisis, que es lo que viene después de la 4ª semana. Los métodos que se utilizaron dentro, las conclusiones e implicancias o debates, es lo que son esos 2 últimos puntos, el análisis de los resultados y las conclusiones y debates, lo que nos toca la 5ª, 6ª, 7ª y 8ª semana. Y después termina con una revisión de literatura. Si ustedes se percatan, aquí no hay un análisis, no hay trabajo de campo, porque justamente esto es una revisión de literatura propiamente dicho, lo que se llama, ¿no?, un paper teórico. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer estas primeras 8 semanas. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes revisen o aprendan a buscar información en, en las bases de datos? Porque es de ahí donde va a salir justamente toda la teoría para que ustedes puedan redactar, puedan citar y puedan hacer referencia al paper que ustedes van a crear. Si ustedes se dan cuenta en la redacción que hacen estos señores, siempre citan, miren ustedes. Siempre se está citando, siempre se está trabajando bajo el esquema de APA. Porque todo lo que hacemos a nivel de un paper, ¿sí?, necesita ser citado. Necesito una fuente teórica o fuentes teóricas que me permitan a mí citar. Esto es distinto a hacer una monografía, donde la monografía yo podía copiar y pegar de un autor, o yo podía escribir con mis palabras, ¿sí? Esto es totalmente distinto. Aquí, los referentes son las obras o artículos de otros investigadores que tú lo estás trayendo a colación para poder redactar, para poder posicionar o para poder establecer un punto de vista. Entonces, esa es la naturaleza de estas primeras 8 semanas, que luego de la semana 9 en adelante, perdón, hasta la 7ª semana, de la semana 8 en adelante, ya vamos a hacer las primeras partes de una tesis. Ahora, sin embargo, algunas tesis que ustedes puedan haber encontrado sí sirven. Si han seguido la metodología, entonces sí nos puede servir como una fuente de apoyo a un trabajo científico como ese que queremos hacer ahora con un paper. Sin embargo, como les decía, muchas universidades no siguen rigurosamente el proceso y denominan tesis a algo que en sentido estricto no lo es. Por eso ha pasado que muchos de ustedes han escogido
aparentemente ciertas tesis, y como ustedes todavía no tienen el criterio para determinar si realmente ha seguido de manera rigurosa la metodología, ustedes no pueden descartar si es válida o no es válida como tesis. Lo que yo sí les puedo decir es que muchas universidades lo que hacen es hacer un plan de negocio y denominar tesis. Otras hacen un proyecto de mejora y denominan tesis. Otras siguen el proceso de desarrollo de una tesis y en la parte de investigación de campo, de trabajo de campo, no la hacen y para efectos prácticos resumen con algunas muestras que ellos ya tienen a la mano y con eso creen que ha seguido la metodología. Por eso es que muchas de las tesis que ustedes han presentado no han pasado el filtro de ser una referencia. Y por eso también yo les decía que ustedes es mejor que busquen en papers. Hasta aquí. A ver, necesito que me digan sus dudas, sus consultas, porque este es el momento para que ustedes puedan hablar. Así que les escucho. Sí, profesor, todo Boris, ¿algo tienes que decir? sí, 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 mire, nosotros cuando empezamos a elaborar el título de la tesis, Sí. habíamos escogido como producto y como empresas, las empresas exportadoras de café. Ahora, usted le dijo a mi compañera de que no habláramos específicamente del café, sino de los commodities. Pero nosotros hemos estado consultando y con un profesor, pero nos dice que hablar de commodities es muy amplio, porque es muy amplio porque commodities abarca commodities abarca Muchos productos dentro de ellos. sí, A ver, Boris, se fue el audio. A ver, ahora sí. sí, el commodities abarca muchos productos, que es Ajá, arroz, trigo, también claro. abarca otros petróleo, minerales, y muchos más. ¿Cómo sería en ese caso? Porque nosotros hablar de todos los Claro. productos que abarca commodities es muy amplio y A ver, nosotros tenemos información de primera mano de que es el café. claro. Y A ver, para empezar, ustedes todavía no están haciendo una tesis, ¿ah? Están haciendo un paper. O sea, lo que tú estás tocando a nivel de commodities, la problemática en los commodities, lo vas a tocar a nivel de paper, que es el documento que les he mostrado. ¿Y por qué? A ver, a ver. Si se corta, volvemos a conectarnos, ¿ya? Nos quedan 8 minutos, pero si se corta, volvemos a conectarnos. A ver, les decía, ¿por qué lo que tú estás haciendo no es una tesis? Porque efectivamente, si fuera una tesis en este momento, tú tendrías que circunscribirte a algo específico, mucho más específico de lo que ya te has circunscrito al inicio para determinar el paper. Pero sí, no podrías en el paper trabajar solo, por ejemplo, commodities de cacao, porque esa información sería mucho más rebuscada de lo que ya es ahora el hecho de que tú estás buscando información para commodities en general. Recuerda que cuando estamos hablando de un paper, estamos hablando de búsqueda de información sobre la base de un tema que tú estás eligiendo. Y tu tema son los commodities en general. Entonces, ¿cuál es la problemática con los commodities? Es lo que tú finalmente vas a tener que encontrar en la literatura, o de repente las oportunidades que hay con los commodities, o no sé, qué situaciones se están presentando a nivel de commodities y que tú nos vas a dar un alcance de lo que está sucediendo con ese tema en particular. Porque tú no vas a desarrollar nada aplicado, me refiero, no vas a hacer encuestas, no vas a hacer nada de eso, porque estamos trabajando un paper. Y el paper se basa básicamente, el paper teórico, que es el que estamos haciendo, se basa básicamente en trabajar todo sobre la base de revisión de literatura. No sé si Boris, con sí, eso
te queda un poco claro la diferencia entre uno y otro. Cuando ya entremos a partir de la semana 8 en adelante, ahí sí vas a hacer una tesis. Y todo lo que tú has hecho a nivel de tu paper te va a servir de base para que tú te circunscribas a un tema más específico todavía para que hagas tu tesis. Por eso la universidad primero dijo que los chicos hagan su paper para que conozcan bien un tema, entre comillas, macro, para que luego se circunscriban a algo más específico cuando hagan su tesis. Entonces, mi título, que es el impacto socioeconómico en el manejo de la logística de las empresas exportadoras de Sí. commodities ubicadas en el departamento de Cajamarca durante los años. Ajá. Profesor, ahí quiero hacer una observación. Podría ser, ahorita que estamos, digamos, más o menos la he entendido, ¿está bien que hablemos del departamento de Cajamarca? ¿O que hablemos de repente de las provincias productoras de commodities? ¿Cómo Ya, sería en ese caso? eso lo define el investigador. Si tú prefieres o encuentras más información delimitando o excluyendo las provincias de Cajamarca, lo puedes hacer. Como yo les decía al inicio de la primera clase, todo lo que ustedes hagan al inicio no quiere decir que va a estar bien al final. Es probable que ustedes tengan que rehacer y modificar en función de lo que ustedes van a ir leyendo. Y si tú en la lectura que has encontrado, en todas las referencias que has encontrado, lleva a que tengas que moverlo, muévelo, no tengas miedo a moverlo. Lo que es importante ahora es que para el día lunes en la noche, ustedes tienen que subir el avance 1. Y eso sí, ahí sí no hay fecha para mover, es inamovible. Profesor, en el avance 1 se presenta lo que es la revisión literaria y Sí, demás. en el avance 1, yo les he pasado ahí, se presenta la introducción, que está ahí, ustedes han visto en el WhatsApp, y está también en la semana 4, está la introducción y la metodología, que no es más de 5 o 6 hojas en realidad, pero que tiene que estar hecho bajo formato APA. Usted antes dijo de que en la introducción, ¿qué tenía que entrar? ¿Cómo, cómo? La introducción, ¿qué tenía que haber en la introducción? ¿No has leído tú el WhatsApp? Sí, sí, Ahí está la rúbrica. sí, sí, justo como de nota que te estaba mencionando, quería. En la introducción está la justificación, el objetivo y pregunta de investigación. Luego viene la metodología, donde están los criterios de inclusión, recursos de información, la búsqueda, descarte, inclusión y selección de datos. Y después de eso van a colocar las citas o referencias que puedan haber. Las citas, si es que vas a colocarlo en la introducción, o tal vez en alguna parte de la metodología, estás citando algún autor, no sé, o alguno de los autores de los papers que has ubicado, ¿no? Y la referencia, que es la parte final, que se rige bajo el formato APA. Eso es el avance 1. Ojo, la metodología no es la metodología de la tesis, ¿ah? No es otra cosa. ¿Sí? Cuando ustedes revisan, miren ustedes los criterios de evaluación que yo les he pasado ahí con el WhatsApp. Cuando hablo de metodología, les pido ahí que me digan, ¿no? ¿Cuáles son las características de los estudios que ustedes han ubicado? Y para eso están las referencias bibliográficas que han tenido. ¿Sí? Cómo han hecho por años de antigüedad, idiomas, qué tipo de artículos, cómo han hecho esa discriminación, criterios de inclusión, o sea, por qué incluir esta referencia aquí, de dónde obtuve la información, los recursos de información, cómo fue la búsqueda, qué estrategias utilicé para buscar, cómo he filtrado, no sé, todo eso tienen que explicar, ¿no? ¿Qué criterios tuve yo para descartar algunas referencias de otras, ¿no? Y lo último, que es la selección de datos, quiere decir cómo fue que yo extraje datos de los estudios que yo he utilizado y que eso se ha visto reflejado en la parte de introductoria de mi paper. ¿Sí? De plano les digo que ahorita no lean todo lo que es una tesis, porque el desarrollar una tesis tiene otra metodología. Esta es la metodología que yo he utilizado para procesar esa información, esos papers que yo he recabado, que ya en teoría deberían ser 20 los que ustedes tienen mínimamente.
Si es grupo de 2, Profesor, buenas noches. 40. Sí, Gustavo. Ah, espera, Gustavo, antes de Gustavo, Sí. Boris, no sé si te quedó claro. Sí, profesor, me dice que si somos dos, tenemos que presentar 40 revisiones literarias. 20 por persona, sí. Ya, listo. Ya, profesor. Ya. 20 fuentes por persona. Ah, otra consulta. También se puede extraer de Google Académico, ¿no? De Google Académico podrías ubicar, ¿sí? Pero como te digo, luego vamos a ver en tus criterios de inclusión y exclusión cuáles han sido las... Y en tu búsqueda me vas a explicar cómo has sacado la información. Yo siempre digo que es mejor que busques de una base de datos que es más, llamémosle, confiable, que es en este caso EBSCO o ProQuest. Google Académico es libre, entonces si queremos hacer una referencia, es como si, bueno, Google tiene una suerte de, llamémosle, de tacho de todos los estudios que hay, que puede ser indexado o no, pero está ahí. En cambio, EBSCO, al ser pagado, porque la universidad paga por eso, lo que hace es filtrar solo aquellos estudios que realmente se consideran científicos como tal. ¿Sí? Por eso es que preferiría que utilicen EBSCO o ProQuest. A ver, chicos, queda menos de un minuto y se va a cortar, así que salimos y yo les vuelvo a pasar ahorita el nuevo link, ¿de acuerdo? Y seguimos con las preguntas. ¿Sí? Ya, pues. Ahorita se va a cortar, ¿ya? Y ahorita les paso nuevamente el link vía WhatsApp.